Muy buenas tardes. Damos inicio a la segunda jornada de ponencia del día de hoy. Antes de iniciar, les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos cerrados. Vamos a empezar a transmitir las ponencias. Tenemos 15 minutos para cada una de ellas. Dentro de este tiempo se estipula también las preguntas. Estas se harán a través del chat. Mientras vaya corriendo el video, por favor, a través del chat podemos ir haciendo las preguntas que se leerán una vez termine cada una de las mismas. A través del chat también les vamos a compartir el link de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Dicho esto, damos inicio a la segunda jornada con los docentes Alma Gislem Castillo Sarmiento y Maritza Carolina Jaimes, con la investigación, participación y educación, pedagogía comunitaria para la gestión integral del recurso hídrico. Esperamos un segundo, ya está cargando la presentación. Por favor. Compañeros, les acabamos de compartir el link para que vayan registrando su asistencia en el enlace que les aparece en el chat. Los objetivos que orientan esta Tengo el agrado de presentar en este Seminario Internacional de Práctica Pedagógica la ponencia Participación y Educación, Pedagogía Comunitaria para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, desarrollado por la docente Maritza Carolina Jaimes y Alma Gislem Castillo Sarmiento, quien les habla. Los objetivos que orientan esta propuesta son reflexionar de forma participativa en las interacciones sociales que tienen las poblaciones con el recurso agua, formular los marcos pedagógicos de carácter participativo que guían la intervención del trabajo social para la conservación y el manejo adecuado de este recurso, promover la participación cualificada y activa de la población para la apropiación de prácticas coherentes y al manejo adecuado del agua de la microcuenca e instalar capacidades en la población participante. La metodología se ubica en los marcos de la investigación cualitativa y de la IAP.
en la que se resignifica la pedagogía y la didáctica desde principios reflexivos y críticos en un contexto particular, en este caso la microcuenca Izcalá del municipio de Chinacota, departamento norte de Santander. Y se leen las realidades a partir de componentes contextuales, cotidianos, significativos, de carácter flexible, a la vez que identifica los aspectos particulares de esa realidad. La investigación, acción, participación, entonces actúa con el propósito de identificar esa situación ambiental, pero también identificar los sujetos sociales, involucrarlos en todos los procesos de desarrollo de esta propuesta, apropiar realidades humanas e institucionales para una gestión integral del recurso hídrico encaminada a su conservación y preservación. Como lo plantea la IAP, se dan 4 fases. La primera fase diagnóstica, que da cuenta de la conformación del grupo de IAP, tiene que ver también con la exploración de conocimientos en territorio, identificar esa realidad en conjunto con los actores, ir identificando los actores y los sujetos a que le es significativa esta problemática, y a partir de ahí se van tejiendo los hilos de la participación, y se va aprendiendo y comprendiendo un contexto que es complejo, un contexto que es dinámico y ambiental, como es la microcuenca Izcalá. La construcción de propuestas participativas se dan en la segunda fase. A partir de esta lectura de esa realidad emergen esas necesidades y expectativas de los sujetos sociales involucrados, emerge también un conocimiento que es necesario a través de la pedagogía, del diálogo entre el saber popular, el científico y el técnico, hacer un encuentro de saberes para una gestión del conocimiento que sea significativo y que sea apropiado por todos los actores y los sujetos sociales involucrados. La tercera fase, intervención, educación, que da cuenta de la ejecución, permite llevar a campo, a escenarios prácticos, esas propuestas que se han venido gestando, que se han venido dialogando, debatiendo, y con un conocimiento pertinente, ponerlas en escena a través de un hacer coherente y pertinente, que emerge aprendizajes y emerge un conocimiento que es compartido por ellos mismos de acuerdo a sus diálogos y a sus formas de comunicación y con sus lenguajes, y donde el técnico y el científico media para la comprensión de esa realidad. Y la cuarta fase, conclusiones y aprendizajes, pues da cuenta de ese informe final, de la recolección de la información, de las propuestas que se instalan y que se generan en el marco del desarrollo del municipio, del desarrollo de la microcuenca, y también de ese grupo de seguimiento y de retroalimentación que se ha ido construyendo a lo largo de este proceso. De esta forma, la didáctica de la DIAP actúa, digamos, en 3 grandes componentes. Un componente contextual, que en este marco de interacciones entre esos sistemas culturales, entre esos sistemas sociales y entre la naturaleza misma, se dan a partir de un relacionamiento que permite la comprensión de la problemática, como lo mencioné hace rato, y la interpretación de esos aspectos que son necesarios para poder intervenir y hacer acciones coherentes. De esa forma surge un saber que viene a través de percepciones, de ancestros, frente a esas formas de manejo de ese recurso, y que se moviliza, se hace a otro saber nuevo que permita la armonización de esas nuevas relaciones de estos sujetos con este recurso hídrico, caso como el caso del agua, que es concebido como un recurso infinito por estas poblaciones, y darse cuenta en evidencia en los recorridos territoriales que el agua ha ido escaseando, que las microcuencas han disminuido su calidad y su cantidad, así como la biodiversidad, entender que hay una biodiversidad que no solamente es para domesticarse, sino una biodiversidad que invita a que ese ecosistema sea protegido, como en el caso del oso de anteojos, entre otros, el tema del suelo, que esas prácticas de quemas inadecuadas que se han incorporado en los imaginarios ancestrales de que son buenas, que las talas, que el uso de los químicos es bueno para la producción, de empezar a movilizar y a transformar esas relaciones para que haya un territorio coherente, un territorio coordinado. De esta forma, la IAP actúa como dispositivo educativo, de tal manera que permita que esos dispositivos educativos generen aprendizajes, emerja un conocimiento que a través de la práctica, del saber y del hacer, forme a ese nuevo ser, a un nuevo ser sostenible, a un nuevo ser en equilibrio con ese ecosistema, para que puedan preservar su recurso más preciado, como es el agua. Finalmente, esa línea es una línea de investigación social y de formación para la participación
para la gestión integral del recurso hídrico, que podemos inferir que avanzamos a través de ese ejercicio de hace muchos años en estas comunidades, con aprendizajes individuales y colectivos, lecturas permanentes de los contextos, que son naturales, que son sociales, que son culturales, de esos procesos formativos y de diálogo de saberes en ese encuentro permanente de conocimientos, de una gestión comunitaria que permita la inserción en la dinámica de la planificación del territorio, y finalmente pues se considera como un laboratorio para la participación, para construir esos sentidos de comunidad y de territorio, y que se afiancen esos significados donde la comunidad apropia una realidad propia, un territorio que es complejo, dado que lo ambiental es muy complejo, pero que permite determinar esas dimensiones del ser humano, el ser, el saber y el hacer, que den cuenta de nuevas prácticas y de nuevas relaciones con estos actores y con su territorio. Es de esta manera que espero que les haya gustado esta propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Alma. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para sugerirle. Profe Alma, no se le escucha. Tenemos problemas con el audio. Ahora sí, buenas tardes. Ahora sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos Maritza Carolina Jaimes, que también la veo en sala, y pues Alma Castillo, quien relató la experiencia. Pues para ustedes estamos aquí, si quieren alguna pregunta por hacernos frente a esta propuesta metodológica que tuvimos la oportunidad de presentar a buena hora en este Seminario Internacional de Práctica Pedagógica. Muchísimas gracias también al equipo por esa invitación a esta convocatoria tan importante. Al parecer no hay, sino felicitaciones, profesora Alma, si no hay preguntas. Siendo así, damos paso a la siguiente intervención. Al docente José Luis Narváez Lozano y su investigación, la bioética en el ámbito de la educación pública escolar, caso media vocacional de la ciudad de Cartagena. Mi nombre es José Luis Narváez Lozano, doctorando en Ciencias de la Educación por intermedio de la Universidad de Cartagena. Voy a presentarles en este momento un análisis sobre la investigación, un proceso en el cual se ha llevado a cabo un estudio en una institución educativa pública escolar de la ciudad de Cartagena. He dado por título a este trabajo la formación bioética en el ámbito de la educación pública escolar. ¿Qué incidencia puede tener la bioética o esos temas de bioética en el ámbito de la educación pública escolar? En este caso, en un colegio en la ciudad de Cartagena. Vamos a interpretar las diferentes percepciones que le dan a la bioética estudiantes y docentes, en este caso de una institución pública de la ciudad de Cartagena, institución educativa Foco Rojo. Con objetivos específicos, vamos a determinar la importancia que tiene la formación bioética en estudiantes de educación escolar, especialmente estudiantes de educación media. También vamos a abrir espacios de análisis y reflexión en torno a la incidencia social de la formación bioética. Y tercer objetivo específico, identificar los factores pedagógicos que inciden en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la bioética. A nivel mundial encontramos que en Estados Unidos autores como Bishop, encontramos autores en Brasil, en España, encontramos en Pakistán, en Turquía, en México, en Argentina. Estos autores, estos estudiosos de la bioética en el campo de la educación escolar se han dado cuenta de una gran importancia y han hecho apuestas para poder encontrar
estos procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos pedagógicos alrededor de la bioética en la escuela. Se acerca más discursivamente a un enfoque cualitativo, tratar de definir, de identificar las percepciones de esos estudiantes y docentes en relación con los conocimientos y la percepción que le dan a la formación bioética. Hay que abrir espacios de diálogo e interacción con la sociedad en general para que todas las personas puedan conocer las implicaciones de esta disciplina en la formación de los estudiantes con altas competencias bioéticas y humanísticas en defensa de la vida humana y ambiental. Hay que promover y relacionar la bioética con la formación integral. De alguna manera hay que profundizar en las prácticas pedagógicas y estrategias educativas para fortalecer la formación bioética. Se encontró que la mayor parte de los profesores no tienen como esa capacitación para llevar a cabo de alguna manera las estrategias dinámicas y poder de alguna manera llegar a vivenciar todo lo que tiene que ver en el ámbito de la formación bioética. Algunos estudiantes establecen de que no conocen, no saben, no manejan, aunque se le haya dado en el transcurso de su estudio algunos temas de la bioética. Se observa de que los estudiantes tienen problemas de cohesión social, la tolerancia, el respeto a las opiniones de los demás compañeros. Se plantea formular una propuesta de manera dinámica, significativa, que pueda integrar de alguna manera este tipo de formación y llevar a cabo una propuesta un poco más macro, más general. Conclusiones: fortalecer de alguna manera los temas propios de la bioética, integrarlos, transversalizarlos a través de un proyecto. A pesar de las incoherencias que se pueden ver, se pueden descubrir en los estudiantes, hay algunos principios, temas que los estudiantes pueden manejar en algunos de ellos. Algunos temas que se manejan en forma de dilema, de estrategias como estudio de casos, dilema, ha sido muy buena estrategia y es bueno conservar esa parte. Se recomienda profundizar en las prácticas pedagógicas de los docentes, estrategias educativas y profundizar en los temas de la bioética incluso desde mucho antes de la educación media vocacional. Hay que profundizar también un poco más estas temáticas a través de congresos, diplomados, foros, charlas, seminarios, invitando a la comunidad estudiantil y continuar en la preparación tanto de docentes como estudiantes en esta temática fundamental en la formación de todos los estudiantes, profesores y ciudadanos en general. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Luis. Por acá creo que hay una pregunta, dice, doctor José Luis, importante tema de la bioética para ser abordado con los jóvenes y en general con la comunidad. Creo que era solo un comentario. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para el profesor José Luis. Sí, a mí me gustaría, perdón, ¿puedo aportar? Sí. Claro que sí, profesor. Profesor José Luis, interesantísimo el tema porque enlaza mucho con la propuesta que yo presenté anteriormente y que nos invita ante esta crisis civilizatoria a plantearnos esos retos pedagógicos desde todo nivel. Tú lo presentas desde el nivel formal, yo lo presento desde un nivel no formal, o sea, de comunidad. Y ahí me gustaría pues que tú nos contaras desde el grupo docente, porque hoy ante la pandemia nos vemos, digamos, abocados a que este tema de la bioética tiene que ser trabajado profundamente y tiene que ser transversalizado. ¿Qué retos se han planteado ustedes como docentes? ¿Qué ejes están, digamos, transversalizando a través de esa apuesta pedagógica para poder abordar todas esas dimensiones de la bioética y especialmente en estos tiempos de pandemia, profe José Luis? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por este espacio. Gracias al espacio académico. Quiero abordar inmediatamente
la pregunta de la compañera. Entonces, parto del hecho que se trabaja la bioética de una manera temática, de una manera en la cual se quiere, se busca que los estudiantes manejen conceptos, pero también desde otro enfoque, también se manejan lo que es las prácticas pedagógicas y estrategias que puedan utilizar los docentes. Entonces, es fundamental ambos propósitos, manejar los conceptos, conocimientos y las prácticas, estrategias de los estudiantes. Y un tercer elemento sería que todo eso se haga vivencial, que es lo más fundamental y significativo. Entonces, una apuesta, hemos tenido alcances, logros a nivel institucional, queremos llevarlo a que se alcances sean mayores, más grandes a la ciudad de Cartagena, porque la bioética como tal se maneja de una manera interdisciplinaria y el reto, digamos, el propósito es ese, continuar como fomentándola de una manera vivencial, hacerla significativa, no quedarnos tanto en el concepto y es una apuesta yo lo que hice fue un proyecto de investigación, pero hay un proyecto más, digamos, más de tipo más vivencial, los proyectos que se manejan en las escuelas, pero lo que se busca es tratar de que los estudiantes y eso conlleve a que los estudiantes tomen conciencia para que cuiden su medio ambiente, su entorno, que sean ciudadanos responsables. Entonces todo eso va unido con muchas otras áreas de manera transversal. Y todavía estamos muy incipientes, no vamos a ser muy atrevidos todavía, pues sí, la idea es crear lazos, comunidades en las cuales pudieran los muchachos, los jóvenes, los estudiantes y acá en Cartagena compartir con otras comunidades. Profesor, Bueno, gracias, muy agradezco. Muchísimas gracias al profesor José Luis y a la profesora Alma por la pregunta. Creo que no hay más preguntas. Damos paso entonces a la siguiente ponencia. Los docentes Karen Lorena Leal Leal, Claudia Elizabeth Tolosa Martínez y Lorena Hernández Blanco con su investigación Representaciones sociales y prácticas pedagógicas, una reflexión en contextos afectados por el conflicto armado. Cordial saludo para todos. Es para mí un placer participar en este tercer Seminario Internacional de Prácticas Pedagógicas de la Universidad Francisco de Paula Santander con la ponencia Representaciones Sociales y Prácticas Pedagógicas, una reflexión en contextos afectados por el conflicto armado. Las autoras, Claudia Elizabeth Tolosa Martínez, Lorena Hernández Blanco y quien les habla, Karen Lorena Leal, profesoras investigadoras, miembros del Grupo de Investigación HICS, Grupo de Investigación en Trabajo Social de la Universidad Francisco de Paula Santander. Esta investigación, esta ponencia se deriva de un proceso de investigación desarrollado gracias o a través de diferentes tesis de grado de la maestría en práctica pedagógica que se derivan de un macroproyecto. El macroproyecto recibe el nombre de Representaciones Sociales sobre el Desplazamiento Forzado, una reflexión desde las prácticas pedagógicas de profesores de instituciones educativas de Cúcuta en la línea de investigación Pedagogía para la Paz y la Convivencia, cuyo director es el doctor Jesús Ernesto Urbina Cárdenas. Para poder justificar y a la vez plantear la problemática que convoca la presente ponencia, voy a permitirme compartir la siguiente cifra. En nuestro país, en Colombia, a hoy, 12 de agosto del año 2020, hay 9.041.303 víctimas del conflicto armado, de las cuales 8.056.993 son víctimas del desplazamiento forzado. De estas, el norte de Santander corresponden 346.398 víctimas del conflicto armado, de las cuales 301.952 son víctimas del desplazamiento forzado.
Si vemos desagregadas estas estadísticas, la mayor población que conforma esta cifra está representado en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, de los cuales en el momento en que se hace la investigación hay matriculados en el CIMAT 6.844 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son víctimas del desplazamiento forzado. Esto nos invita a hacernos muchas preguntas desde los escenarios educativos y desde lo que compete como educadores con relación a nuestras prácticas pedagógicas. Algunas de estas preguntas son: la principal, ¿cuáles son las representaciones sociales que sobre el desplazamiento forzado tienen los profesores? ¿Existen relaciones entre estas representaciones sociales de los profesores sobre el desplazamiento forzado y sus prácticas pedagógicas? Y finalmente, ¿qué implicaciones pedagógicas se derivan de estas representaciones sociales que sobre el desplazamiento forzado tienen los profesores que forman niños y niñas que son víctimas del desplazamiento forzado? Y allí pasamos rápidamente por el derecho a la educación y las diferentes dimensiones que realmente garantizan este derecho, como lo son la calidad, la inclusión, la pertinencia, la permanencia, la accesibilidad y la cobertura. Y cómo desde las prácticas pedagógicas realmente podemos garantizar, o podemos decir que se garantiza este derecho a la educación. Con relación a las representaciones sociales, podemos decir que la representación social desde Moscovici y Jodelet, que son, digamos, de nuestros principales referentes teóricos, la representación social es aquella construcción que hace el sujeto, que hacen las personas, que les permiten, es un tipo de conocimiento que orienta prácticas, comportamientos, discursos, formas de relacionarse y forma de comunicar aquel objeto de representación. En nuestro caso vemos que el objeto de representación es el desplazamiento forzado, que se deriva de la problemática del conflicto armado, y queremos ver esa representación y cómo ella incide en las prácticas pedagógicas del docente. Aquí está, digamos, un gráfico del modelo teórico de la representación social de Moscovici. Según Moscovici, este gráfico es de nuestra autoría, y él nos permite ver de manera muy general cómo se da este proceso de configuración de una representación. Aquí vemos el sujeto que está en un contexto, además, que en ese contexto está con otros sujetos, algunos pares, y en este caso pues vamos a hablar del sujeto profesor, que está en un contexto, en diferentes contextos, pero digamos en el contexto educativo con otros pares, profesores, directivos, docentes, administrativos, y ese sujeto en el contexto experimenta o está permeado por una serie de condiciones en las cuales se empiezan a configurar las representaciones. Uno de ellos es una cantidad de información acerca de ese sujeto, acerca de ese objeto de representación, perdón. Otro es el grado de focalización, que es aquel que permite que ese sujeto tenga que priorizar dentro de toda esa información y tener una afinidad con alguna de esta información. Y finalmente, la presión a la inferencia lo invita a tomar una posición frente a esa información, sobre todo pues en el contexto de los profesores, pues para asumir una posición frente a algunos temas de interés que por lineamiento del ministerio pues se pone sobre la mesa, pues es necesario que lo revise y que asuma ciertas posturas para poder, digamos, relacionarse, comunicarse y hablar acerca de eso con los demás miembros de su institución educativa, por ejemplo. Hay dos procesos claves en la configuración de las representaciones sociales, que son la objetivación y el anclaje. Entonces, una vez este sujeto pasa ya por todas estas condiciones, empieza su proceso de objetivación de esa representación. Y en ese proceso, pues esa representación, en este caso sobre el desplazamiento forzado, pues se conforma de una serie de información que ya ha priorizado, que ya ha focalizado, de un campo de representación sobre ese objeto de representación, y finalmente adquiere una actitud frente a esa representación que ya ha objetivado, y allí es cuando se da el otro proceso del anclaje, donde ya el sujeto cuenta con una representación como una herramienta para comunicarse, para orientar sus prácticas, para tomar una actitud
conforme a esa representación. Y entonces aquí en esta diapositiva podemos ver algunos de los elementos que conforman la dispersión de la información. Y asimismo también aquellos elementos que empiezan a configurar esa necesidad de focalizar la información, de toda que focalizo. Normalmente el elemento focalizador son los otros pares, los otros profes, pero también los medios de comunicación masivos. ¿Cuál otro elemento de focalización? Pues los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional pone sobre la mesa y que le dice al profesor cómo debería actuar y de qué manera responder frente a esta realidad. Bien. Entonces aquí podemos ver dispersión de la información, presión a la inferencia y grado de focalización. Y aquí ya entonces encontramos los principales elementos que conforman la representación social del profesor frente al desplazamiento forzado, pero esto no es tan sencillo. Digamos que desde Jodelet vemos que esta representación está a su vez conformada por diferentes funciones, unas funciones del saber, unas funciones orientadoras, que son aquellas que orientan las prácticas del docente, y unas justificadoras, que son las que justifican por ciertas actuaciones o no. Organizamos en 2 láminas los resultados más significativos que pues estamos presentando en esta ponencia, que son, bueno, las funciones del saber. Frente al desplazamiento forzado como tal, una de las principales categorías lo enuncia como el abandono del hogar por causa de la violencia, como una realidad del país, y también se evidencia la poca o nula capacitación para la atención a víctimas. Dentro de las características que definen el perfil de un niño o una niña víctima del desplazamiento forzado, se mencionan la agresividad, la baja autoestima, niños poco sociables, con impactos emocionales, afectaciones sociales y emocionales, con desconfianza hacia las personas, inadecuados estereotipos de poder. Por ejemplo, como el asimilar que tiene el poder quien tiene el arma o quien hace parte de X o Y grupo armado. Para algunos profesores se evidencia que no se requiere una atención educativa diferencial. Para otros se necesita un acompañamiento psicológico y se necesitan cambios o adaptaciones curriculares. Esto dentro de las funciones del saber de esa representación. Dentro de las funciones orientadoras se menciona pues, que la atención a esta población se debe cumplir como un deber institucional como profesor, se reconoce el docente como un guía y como un orientador, y también la necesidad de la inclusión y del afecto, que es una categoría emergente bastante significativa. Dentro de las funciones justificadoras, pues el profesor menciona que hay un déficit de herramientas para la atención que se le pide que dé a esta población, y también experimentar frustración cuando en algún momento no se sabe realmente cómo hacerlo y la mejor manera de hacerlo. Y también el énfasis en los contenidos, los requerimientos como planes de aula, planes de asignatura, cumplimiento de derechos básicos de aprendizaje, estándares y demás, y sumado a esto, pues, la exigencia de la atención diferencial, pertinente e incluyente a población víctima. Y también podemos ver la relación de la representación del desplazamiento forzado con otros objetos de representación, como lo son el posconflicto, el conflicto armado, el derecho a la educación o las condiciones laborales del ejercicio de la docencia. Aquí vemos también, dentro de otras funciones del saber identificadas, pues identificación de más características de los niños víctimas, tímidos, pesimistas, aislados, agresivos, el conflicto armado reducido a la salida del territorio por violencia y condiciones socioeconómicas, conflicto como realidad de violencia que genera problemas económicos y sociales, pero no se asume, digamos, el conflicto, no se explica mejor como una realidad multidimensional, no se ubica en el territorio, no se menciona, por ejemplo, que en norte de Santander, en más de 8 municipios del departamento que constituyen el Catatumbo, aún persiste el conflicto armado y aún se siguen desplazando personas. Bien, dentro de las orientadoras se menciona la necesidad de orientar al estudiante y el docente como un mediador,
Y dentro de las justificadoras, pues el contexto social, los presaberes de los estudiantes y el plan de aula se menciona como elementos allí que pueden determinar y que son claves frente a la práctica pedagógica del docente. Y finalmente pues encontramos como dos posturas. Por un lado, aquellos profesores que efectivamente consideran que se requieren mayores herramientas, que se requieren adaptaciones para una atención diferencial, inclusiva, pertinente, incluyente, material adaptado a la necesidad sin que sea un material exclusivo, sino en el marco de la planeación, cómo se logra una real inclusión, cómo se logra, por ejemplo, tener en cuenta jergas de lugares de origen, ¿sí? Entre otras, el necesario diagnóstico de necesidades de los estudiantes, la elección de material de apoyo, y finalmente pues recibir capacitación para poder fortalecer dicha práctica docente. Y asimismo pues se encuentran posturas de profesores que manifiestan que no se requiere formación y herramientas metodológicas específicas, que no se cuenta con un currículo ajustado para el trabajo con un niño víctima de desplazamiento y que no es necesario realmente que se cambien dichas prácticas pedagógicas. Digamos que estos son como los elementos centrales de nuestra ponencia. Definitivamente se requiere mayor formación docente en educación en emergencias, educación inclusiva, atención diferencial, la cátedra para la paz, que nos ayuden realmente a construir esa inclusión educativa, que no solamente es respuesta a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, sino que permita constituir a las instituciones educativas como escenarios garantes de los derechos humanos, donde se comprenda realmente el conflicto armado, donde se hagan ejercicios de memoria que les permitan como comunidad educativa crecer y generar procesos de resiliencia y reconocer al otro como un sujeto que tiene unas necesidades diferenciales de atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Karen Leal. A continuación, en el chat tenemos unos comentarios muy positivos. Por cuestiones de tiempo, voy a leer la pregunta específica que se menciona en el chat. La profesora Magdalena Bayona Sanabria pregunta, ¿cómo se abordó el aspecto cultural dentro de la investigación? Bien, entonces, bueno, espero tener un buen sonido, que me estén escuchando bien. Señora. Digamos que el aspecto cultural se tiene en cuenta específicamente en la población de docentes, de profesores, quienes son los sujetos de estudio de la investigación, y el contexto cultural es el contexto de las instituciones educativas públicas. Ese es el elemento, digamos, cultural transversal, porque desde la hermenéutica se hace un análisis de los discursos de los profesores a través de entrevistas en profundidad. Entonces, de profesores de instituciones educativas públicas ubicadas en las diferentes comunas de Cúcuta, quienes tienen años acompañando procesos de formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son víctimas de desplazamiento forzado, es decir, que por matrículas IMAT se escogen aquellos profes que más niños matriculados víctimas tienen en sus aulas y en diferentes grados de escolaridad. Entonces, el factor cultural aquí no corresponde al proceso cultural o al factor cultural de los estudiantes víctimas, sino el contexto cultural educativo de los profesores, quienes son los que narran su experiencia, y a través de su experiencia se hace el análisis de cómo se configura la representación social frente al desplazamiento forzado y de cómo esas representaciones sociales inciden en las prácticas pedagógicas del acompañamiento educativo a estos niños y niñas. No sé si respondí la pregunta. Creemos que sí. Sí, creo que sí. Muchísimas gracias, profesora Karen. A continuación, damos paso a la siguiente ponencia a cargo de los docentes Carlos Arturo Correa Espinosa y Gina Marmolejo Gómez, y su investigación, la libre expresión artística, una alternativa pedagógica para mejorar las relaciones interpersonales. Buen día a todos los participantes, a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Arturo Correa Espinosa, mi compañera Gina Marmolejo Gómez.
ambos licenciados de la Universidad de Nariño. Nuestra ponencia está titulada La libre expresión artística, una alternativa pedagógica para mejorar las relaciones interpersonales. Esta investigación es una búsqueda para promover la libre expresión mediante talleres artísticos como lo es la pintura. Se pretende mejorar las relaciones interpersonales de la institución educativa Eduardo Romo Rosero del corregimiento Huesaquillo, de la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño. Vamos a dar inicio a esta charla. Nuestros objetivos. El objetivo general es fortalecer relaciones interpersonales a través de la libre expresión artística en los estudiantes del grado sexto de la sección educativa Eduardo Romo Rosero. Unos objetivos específicos: primero es identificar la clase de relaciones interpersonales que se manifiesta en los estudiantes del grado sexto, establecer la libre expresión como alternativa pedagógica en el mejoramiento de las relaciones interpersonales y describir la influencia de la libre expresión en las relaciones interpersonales. La metodología. La metodología que se en esta investigación fue una metodología cualitativa de naturaleza descriptiva. La captación y selección de los datos se realizó de forma inductiva. También tanto el maestro como el estudiante interactuaron entre los dos y la acopilación de los datos se realizó en un diario de campo. La descripción de los datos se consideró el análisis de Elio Eisner, 1972. Eisner muestra las diversas funciones del arte en la escuela, tanto en la experiencia humana como en la forma de mejorar el conocimiento del mundo a través de hacer visible lo invisible, mostrar la realidad oculta con la crítica social, la sensibilización por el medio y la vivificación del arte en la realidad. Discusión de términos. En esta investigación se tuvieron en cuenta tres conceptos principales, que fue la libre expresión artística y las relaciones interpersonales. La libre expresión es un derecho a opinar sin ser cuestionado, estableciendo que los sentimientos y emociones son parte fundamental de la libre expresión, donde las personas expresan lo que sienten en su interior. Por su parte, la libre expresión artística es el medio para liberar la imaginación, formar personas libres a través de modelos artísticos como pintura, dibujo, teatro, escultura, entre otros. En este caso, utilizamos la pintura. Las relaciones interpersonales se entienden como la interacción que se establece entre dos o más personas, principalmente mediante la comunicación. Se distingue por su contexto emocional y su carácter vivencial. En el espacio del taller, en los resultados lo establecemos en 4 momentos, en 4 tipos de relaciones interpersonales que fueron las principales que observamos, que es trabajo en grupo, participación, libertad y comunicación. 3 formas de libre expresión es opinión, sentimientos y emociones e imaginación. 2 tipos de expresión artística, utilizamos 2 talleres de pintura, pintura con guantes de boxeo y pintura en grupo con música. Y los cambios de proceder de los estudiantes fueron tanto positivos como negativos. Primero, en las relaciones interpersonales, el trabajo en grupo fue principal. Digamos, en los ejercicios, todos los dos los diseñamos para que fueran en grupo, donde los estudiantes pudieran compartir entre ellos, puesto que esa era una de las falencias de la institución, que los compañeros como no compartían entre ellos, no interactuaban, entonces habían choques entre ellos, entonces se diseñaron para que todos fueran en grupo. Por otra parte, la participación fue muy activa. Al principio, los estudiantes no querían participar, pero entonces a medida que les fuimos planteando la idea, les
dialogamos con ellos, vimos las posibilidades, entonces los estudiantes estuvieron participando mucho más activo y estuvieron contentos, puesto que eran novedosos los talleres y todo eso. Por otra parte, la libertad. Se les proporcionó total libertad en la realización de los ejercicios, donde los estudiantes podían pintar cosas que a ellos les gustaban de su vida cotidiana, por ejemplo, como lo vemos en las imágenes, el Deportivo Pasto, flores y todo eso, que eran cuestiones del entorno donde ellos viven. Por último, la comunicación. La comunicación es totalmente importante, fue una parte fundamental de las relaciones interpersonales, puesto que los estudiantes no tenían muy buena comunicación entre ellos. Y también cabe resaltar que la institución está ubicada en un entorno un poco complicado, donde hay problemas de drogadicción, problemas de robos en ciertos barrios alrededor. Entonces, muchos de los chicos también se ven con la deserción escolar y todo. Entonces, había una cierta comunicación muy fuerte entre ellos. Por otra parte, las formas de libre expresión, la opinión. La opinión los estudiantes empezaron a opinar de los ejercicios cuando iniciábamos, cuando terminábamos, dando opiniones muy positivas también, y en parte algunas negativas. Los sentimientos y emociones. Los sentimientos y emociones a través de estos ejercicios se reflejaron mucho en los estudiantes, puesto que ellos veían estos ejercicios como una distracción, como un desahogo, donde podían generar mejores sentimientos como de felicidad, de gusto, entre otros. La imaginación fue parte primordial. También los estudiantes nunca habían hecho un ejercicio así con pintura, puesto que en la institución solo le daban música, entonces generaba todo eso, pero la imaginación fue muy importante. Por último, los tipos de expresión artística que utilizamos fueron 2 talleres de pintura. Taller de pintura con guantes de boxeo, el cual consistía en que los estudiantes golpeaban un saco y una lona con pintura, generando manchas y generando desahogo entre ellos. El otro taller consistía en pintura en grupo, que era unir 6 pliegos de papel bond y todos utilizar un solo lienzo para todos los estudiantes, donde pintaban y compartían entre ellos. Por último, podemos concluir que al aplicar la libre expresión artística como una alternativa pedagógica en los niños más indisciplinados, se pudo apreciar que hubo unos cambios positivos gracias a las actividades que se lograron construir con los estudiantes de la institución educativa. Por otra parte, se encontró que promover procesos de enseñanza que induzcan a la práctica de la libre expresión y las relaciones interpersonales permiten lograr que los niños realicen actividades artísticas con pensamientos y sentimientos propios. Por último, una preocupación será: la mayoría de los estudiantes no tienen quien los guíe en un buen camino, puesto que la mayor parte de las cosas que existen en su entorno se relacionan con cuestiones. Bueno, aquí finalizamos esta exposición. Muchas gracias. Le damos las gracias a los docentes Carlos Arturo Correa y Gina Marmolejo. Aquí están presentes por si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a su ponencia. Al parecer no tenemos preguntas, profes. Antes de pasar con la siguiente ponencia, les recordamos diligenciar el formulario de asistencia. El link se encuentra en el chat. Es muy importante que dejemos la asistencia diligenciada. Entonces los invito a los que aún no lo han hecho. Ahí lo acaban de compartir nuevamente. Continuamos con los docentes Leonardo Yotuel Díaz Huecha,
Karen Lizeth Carrillo Huecha y José Gregorio Huecha Oliveros, con su investigación Internacionalización de la Educación Superior en el marco de la construcción del conocimiento. Bien, buenas tardes. Bueno, con el permiso de la coordinadora de la sala, quiero de pronto romper un poquito el protocolo porque encuentro en este espacio un momento de agradecerle a Dios y a la vida por reunirme con personas tan sensibles ante la investigación que anteriormente habíamos compartido en otros espacios y habíamos de pronto tomado rumbos diferentes, pero este lazo de la investigación ahora entero que cada vez más fuerte, y desde la distancia les envío mis más sinceros y gratos saludos por verlos y tenerlos aquí conmigo. Muchas gracias, mis colegas. Bueno, voy a presentarles una propuesta que tenemos a ustedes por el gesto de participar, al comité de la IPS 2020, Seminario Internacional en Prácticas Pedagógicas, y a la Universidad Francisco de Pablo Santander por aperturar estos espacios que permiten la circulación del conocimiento, los cuales reconocen la visualización de las acciones investigativas y fortalecen la internacionalización del conocimiento. La ponencia titulada Karen Lizeth Carrillo Huecha, José Gregorio Huecha Oliveros y quien les habla, Leonardo Yotuel Díaz. Ahora bien, la internacionalización del conocimiento es entendida por el MEN como un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las instituciones de educación superior por sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado. Este proceso le confiere una dimensión internacional e intercultural a los mecanismos de enseñanza e investigación de las instituciones de educación superior a través de la movilidad académica, la formulación de programas de doble titulación, el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y la internacionalización del currículo, así como la conformación de redes internacionales y la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de calidad de la educación superior, entre otros. El problema se plantea desde la necesidad de internacionalizar la educación superior en el marco de la construcción del conocimiento, en el cual la UNESCO, el MEN y las instituciones de educación superior generan lineamientos que en algunas oportunidades son instrumentalizados para cumplir objetivos o estándares a fin de ofrecer y acercar al mercado laboral a sus estudiantes, docentes, investigadores y egresados. Para nadie es un secreto que la pandemia desnudó las falencias del sistema educativo, pero también generó la apertura abrupta a espacios que lentamente eran explorados por los quienes integran la comunidad educativa y ahora están a la mano de esas entidades, pero para ello implica poseer competencias genéricas y específicas a fin de poder incursionar de manera específica en el campo de la internacionalización del conocimiento. Muy bien, en este orden de ideas es concebido el presente artículo, cuyo objeto es resaltar la importancia de la internacionalización de la educación superior mediante la construcción del conocimiento. Se desarrolló con criterios cualitativos que aplican metodológicamente la investigación documental, basado en fuentes de información que permitieron el análisis pertinente que aparece en las secciones denominadas reflexiones, basadas en la conceptualización, el valor agregado de la gestión del conocimiento, resultados y discusiones y conclusiones y recomendaciones. Voy a darle paso a mi compañera de equipo, Karen Lizeth. Y vamos a dar continuidad a nuestra ponencia en esta oportunidad con los referentes teóricos y las teorías que sustentan nuestro artículo de investigación. En este caso, la incidencia de la globalización como aquel proceso inminente y esa tendencia y un papel protagónico en esta sociedad del conocimiento. La internacionalización puede ser vista desde diferentes ámbitos, el económico, social, el ambiental, cultural e incluso el político educativo o la liberación del comercio, sino también aquellas barreras culturales o aquellas barreras que implican la adaptación de sus productos para lograr el éxito y el posicionamiento de los mismos. De acuerdo a la Asociación Internacional
Internacional de las Universidades en el 2012, la internacionalización, de acuerdo a lo propuesto por la globalización, ha generado todo un contexto en donde son las tecnologías de la información y las comunicaciones quienes se encargan de enlazar y articular todo lo que ha conllevado el crecimiento de este proceso. Teniendo en cuenta el ámbito empresarial, como lo citaba anteriormente, es importante reconocer la escuela del modelo Uppsala de justificar que existen ciertos factores determinantes para que las empresas logren. Estos factores determinantes están relacionados con el contexto y con la situación interna de la empresa. Ese nivel de experiencia ha permitido que a partir de este posicionamiento en el mercado logren de forma gradual avanzar y lograr consolidar sus productos o sus servicios en los mercados donde se propongan. Por otra parte, es importante resaltar lo que aportan Fernández y Russo, Araya, Quiroz y Ruiz en marco de lo que ha representado la internacionalización en las instituciones de educación superior, en donde a partir de todos estos escenarios, el contexto del desarrollo organizacional, se presenta una perspectiva internacional e intercultural, que sumado con lo que refiere el comportamiento de las funciones sustantivas dentro de una institución de educación superior, dada la importancia de la extensión, la investigación y la docencia, se logre un conglomerado de atributos que permiten que los profesionales que se están formando allí de una u otra manera contribuyan a la internacionalización en un contexto del mundo globalizado. La mundialización y los cambios recientes en la presentación internacional de servicios en la educación superior originan nuevas excepciones o nuevos retos donde tenemos que ir más allá, donde hay que pensar en una educación para el futuro, una educación sin fronteras. Una metodología de tipo cualitativa e investigación documental, que según la revisión de fuentes, mediante la búsqueda de los datos, proceso que permitió analizar los resultados de cómo Colombia avanza desde el frente de la educación superior en cuanto a calidad educativa. Además, el interés del Estado en implementar un proceso de internacionalización, permitiendo concluir que la innovación es un elemento clave en el éxito y que es la universidad en la que debe articular las necesidades propias del estudiante, docente, investigador, egresado y la sociedad con los cambios en el ámbito nacional, regional, local y lógico internacional, lo cual implica aumentar la inversión pública y la inversión privada, según las exigencias del entorno globalizado. Para ello se tomaron referentes como Martínez Miguelés en el libro Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, Báez y Pérez, el método cualitativo de investigación desde la perspectiva del marketing, Salazar y Arenas, métodos y técnicas de investigación y la apertura de las ciencias sociales, Gabriel Ortega, cómo se genera una investigación científica que luego sea motivo de publicación. Doy paso para las conclusiones. Las conclusiones y las recomendaciones del artículo es que la educación tiene una directa incidencia en el proceso de internacionalización de una localidad o nación y su papel es protagónico en un escenario globalizado. Son grandes las oportunidades que ofrece la internacionalización de la educación superior. Sin embargo, también presenta algunas amenazas cuando la entidad cultural, local o regional no se fortalece. Al respecto, se requiere formular una política estatal eficaz para la internacionalización de la educación superior, encaminada a fomentar la inserción de la educación superior colombiana en el contexto mundial. La política de internacionalización debe focalizarse en diferentes niveles de desarrollo que considere la diversidad de las instituciones de educación superior, su naturaleza jurídica, su entorno local o regional y su proyecto educativo institucional. En esencia, la calidad educativa en las universidades debe estar centrada en la construcción del conocimiento en todas las áreas del saber, dentro de una visión estratégica de la internacionalización que requiere un análisis de la cultura, del entorno y de las capacidades institucionales. Es esencial que las universidades se comprometan en la formación de estudiantes con capacidad de vivir y trabajar en una comunidad global, conscientes de su papel internacional en la nueva sociedad del conocimiento. El papel del docente es fundamental como facilitador del conocimiento mediante la articulación del estudiante con y su entorno social, económico, ambiental, político y cultural. En la educación superior, el proceso de innovación debe permitir elevar los niveles productivos y competitivos de la población educativa en una economía del conocimiento. El modelo constructivista del conocimiento tiene como propósito fundamental desarrollar actividades que promuevan la construcción gradual de los conocimientos en todas las áreas del saber mediante una comunicación empática e interactiva en el aula de clase que propicie la participación de todos los actores. En el quehacer universitario es de vital importancia desarrollar mecanismos que permitan a docentes y estudiantes potenciar el conocimiento mediante la estrategia de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento va encaminada a la internacionalización
que conlleva una presencia consolidada en los estudios internacionales. El superior se consigue como un proceso gradual de aprendizaje fundamentado en el acopio de una base de conocimientos a través de la experiencia de los actores involucrados, sociales como privados. Los resultados hallados durante la investigación señalan avances significativos de la educación superior en Colombia respecto de mejoramiento de la calidad educativa, acreditación y procesos investigativos. La investigación en la educación superior propicia la construcción y gestión del conocimiento dentro del marco de la globalización. Las universidades y todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje están obligados a implementar el modelo constructivista y desmontar gradualmente el modelo conductista. En otras palabras, un modelo más práctico que teórico. Los currículos deben tener pertinencia con las expectativas y necesidades del contexto global, lo cual es motivo de preocupación, dado que deben garantizar los lineamientos de calidad que aseguren su coherencia. Es preciso aumentar la inversión pública y privada para fortalecer la relación universidad-estado-empresa y fomentar el desarrollo e internacionalización de sus servicios y productos. Las universidades colombianas no mejoran su posición en el ranking mundial. La de mejor posición tiene la Universidad de los Andes en el puesto 2. Las instituciones de educación superior en Colombia deben propiciar la colaboración y el intercambio académico con países americanos, europeos, asiáticos, especialmente, así como la publicación de artículos científicos. Los principales obstáculos en la construcción del curso son la insuficiente formación inicial y permanente de docentes, los deficientes programas de educación rural y la falta de currículos articulados con el entorno. Gracias. Muchas gracias al profesor Leonardo Yotuel. No sé si tengan alguna pregunta. Profe. Bueno, entonces, reiterarles pues, gracias, decirle a mis compañeros y mis colegas que estamos atentos y todas las propuestas de investigación, pues fortalecerlas y ojalá continuemos en esta maravillosa inmersión de la investigación y a veces que nos tildan de estar fuera de, pero en realidad estamos muy dentro de. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, la docente Viviana Karina Hernández Vergel, María Paula Prada, Betty Juliet Villabona y Raúl Prada Núñez con su investigación Diagnóstico del uso de redes sociales con fines educativos en época de aislamiento social. Les presento el trabajo titulado Diagnóstico del uso de las redes sociales en estudiantes de educación básica secundaria, cuyos autores son Viviana Karina Hernández Vergel, María Paula Prada González, Betty Juliet Villabona y Raúl Prada Núñez. Con la llegada de los avances tecnológicos y el uso masivo del Internet, se ha propiciado cambios en la vida del ser humano, destacando que hoy en día nos encontramos inmersos dentro de un contexto globalizado, que ha eliminado barreras idiomáticas y de fronteras naturales. Ello ha traído consigo afectaciones en diversos aspectos de la cotidianidad del ser humano, de entre los que se destacan el sector educativo, las actividades económicas y, no menos importante, la interacción social. En este escenario, donde las redes sociales se ha convertido en un canal de comunicación muy popular e importante en la actualidad. Gracias al Internet, la expresión de saberes, de pensamientos, música, fotos, videos y demás han tenido gran facilidad para ser compartidos en cuestión de minutos alrededor del mundo. Actualmente, la información compartida se encuentra por millones de datos. Por ello, surge este estudio exploratorio, el cual enmarca dentro de la situación actual de aislamiento social, ve en el uso de las tecnologías una oportunidad muy valiosa
para potencializar los procesos de enseñanza y aprendizajes en el sector educativo. Por ello, nuestra pregunta de investigación en esta época que estamos viviendo de aislamiento social es: ¿las redes sociales podrían implementar dentro del proceso de enseñanza en el ambiente escolar? Para llevar a cabo el proceso de investigativo se utiliza una metodología donde las características es un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo de corte transversal con una población de 500 estudiantes entre sexto a 11 grado, donde se selecciona una muestra de 144 estudiantes mediante la aplicación del muestreo sistemático de octavo a 11 grado. De esta forma, se utiliza un instrumento online con 26 ítems de selección múltiple con única respuesta. Durante la investigación se obtienen muy importantes resultados, los cuales a nivel general en el grupo de informantes se destaca el predominio del género femenino con edades entre 14 y 15 años principalmente, con fuerte presencia de estudiantes de 10º grado, mientras que el 94% afirma ser conscientes de los riesgos que pueden ocurrir en las redes sociales, y de ellos el 56% afirma dedicar más de 5 horas diarias al uso de estas mismas. Finalmente, el 94% aproximadamente afirman que han usado las redes sociales con fines educativos y por ellos están convencidos de su utilidad. Con relación al tiempo en el cual le dedica diariamente a cada una de las redes sociales, se destaca WhatsApp como la red a la que le dedica más de 5 horas diarias. A lo contrario de Snapchat, Twitter, Facebook, cuyo tiempo es inferior a 2 horas. Se identifica TikTok como la red emergente que va ganando popularidad hoy en día entre los adolescentes. ¿Cuál es la red social que prefieren utilizar con mayor frecuencia los estudiantes de hoy en día? Es allí donde se destaca el WhatsApp e Instagram como las de mayor aceptación, seguida por YouTube. Este porcentaje que consideran los estudiantes de hoy en día en la utilización de las actividades en redes sociales, se destaca que ellos lo utilizan es para chatear como la principal actividad, seguida por conocer o interactuar con personas, leer publicaciones y utilizar juegos y aplicaciones. Esto quiere decir que las actividades predominantes son de tipo lúdico-social, pero se resalta como un aspecto contrario el hecho que a pesar de tener fines sociales, ellos poco exteriorizan sus sentimientos y emociones. Luego, se podría concluir que es una actividad más de exploración social. Asimismo, en esta presentación encontramos ese uso de las redes sociales en las actividades académicas. Se destaca la consultoría de información como la principal, ello con el fin de aclarar dudas de clases o para elaborar trabajos propuestos por los mismos. A lo contrario, a lo anterior, dentro de los usos pocos populares, se destaca el realizar consultas académicas entre compañeros o con el docente. Esto sería un aspecto a reforzar si las instituciones educativas desean vincular las redes sociales en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, como una gran conclusión, se puede afirmar
que las redes sociales ofrecen un alto potencial educativo, pero para ser explorado por los docentes, en los cuales las instituciones deben contemplar programas para poder capacitar a estos docentes en el uso y las herramientas tecnológicas que ofrece la implementación de las redes sociales con fines educativos. De esta forma, podría tener un impacto positivo en este entorno de aislamiento social en el cual vivimos actualmente, debido al riesgo del contagio del COVID-19. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesora. Quedamos atentos a las preguntas que surjan desde el chat. Y no olviden, por favor, registrar su asistencia en el enlace que les acabamos de compartir. Bueno, creo que no hay preguntas por ahora. Entonces, finalizamos la jornada de mesa de trabajo con la siguiente ponencia de los docentes: Alejandro David Martínez Amaris, Claudia Yasmín Galeano Barrera, William Humberto Zamudio, José Alonso Caballero Márquez y Sebastián Calderón Navarro, y su investigación, Condiciones de Sostenibilidad Ambiental Universitaria, Plan de Acción para la Promoción de la Ambientalización del Campus. ¿Los profesores se encuentran presentes en sala? Los profesores Alejandro David Martínez Amaris, Claudia Yasmín Galeano Barrera, William Humberto Zamudio, José Alonso Caballero Márquez o Sebastián Calderón Navarro. Bueno, creo que los profes no están. Esta fue una de las presentaciones que no nos llegó. Por eso no la hemos podido compartir. Vamos a darles como un espacio a ver si llega alguien. Mientras les recuerdo que una vez finalizada esta última ponencia, si llegan los docentes, a las 17:50 iniciará la ponencia de Alex Javier Montes Miranda, de República Dominicana, el papel de la investigación evaluativa en la consolidación de políticas y programas educativos. Esto a través del Facebook Live. Bueno, lastimosamente creo que ninguno de los profes se presentó a la ponencia. Entonces, les damos las gracias por haber participado, por haber asistido a esta mesa de trabajo número 2. Profesora Alma, ¿quiere decir algo? Okay. No, pues me iba a despedir, pues ya como estabas despidiendo, te me iba a despedir, pero continúa, qué pena. Tranquila, les agradecemos la participación, los invitamos a continuar en el Facebook Live y no olviden que mañana será la tercera y última jornada de mesas de trabajo y ponencias, entonces para que por favor nos acompañen y le damos paso entonces a la programación a través de Facebook Live.